Continuando con nuestra serie de álgebra de funciones, vamos a dar hoy la segunda clase. Esto se refiere a composición de funciones. Si tenemos dos funciones f y g con sus respectivos dominios de sub f y de sub g, se define la función compuesta f compuesta con g de la siguiente manera. Si le aplicamos la función f compuesta con g a la variable x, es igual a aplicarle f a g de x. Si usamos la representación de máquinas que vimos en la definición de lo que era una función, podemos representar la función compuesta de la siguiente manera. Hay un valor x, lo metemos en la máquina de la función y eso da como resultado el valor f aplicado a g de x. Si desagregamos la máquina de la función compuesta, sería equivalente a lo siguiente. Entra la variable x a la máquina que representa la función g. Y eso nos produce el valor g de x. Luego, ese valor g de x entra a la máquina que representa a la función f. Y eso nos da como resultado, entonces, f aplicado a g de x. Para que una función compuesta esté bien definida, hace falta que el valor x esté en el dominio de la función g y que el valor g de x esté en el dominio de la función f. Por lo tanto, el dominio de la función f compuesto con g es el conjunto de todos los valores x que están en el dominio de g y que su imagen g de x está en el dominio de f. Veamos unos ejemplos para fijar las ideas. Imaginen ustedes que tenemos la función f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a la raíz de x menos 1. Aquí el ejercicio consiste en encontrar la función f compuesta con g y también la función g compuesta con f. Para poder operar, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los dominios de las funciones f y g. El dominio de f consiste en todos los números reales. En cambio, el dominio de g consiste en los números reales que son mayores o iguales que 1, puesto que la raíz cuadrada está solamente definida para valores mayores o iguales que 0. Es decir, que el dominio de g es igual al intervalo cerrado por la izquierda 1 infinito. El dominio de la función f compuesta con g es entonces el conjunto de todos los valores que están en el dominio de g y tales que su imagen g de x está en el dominio de f. Por lo tanto, x tiene que pertenecer al intervalo cerrado por la izquierda menos 1 infinito y g de x tiene que ser un número real. Entonces concluimos que el dominio de f compuesto con g es simplemente el intervalo cerrado por la izquierda 1 infinito. Si ahora vemos lo que significa la función f compuesta con g aplicado a un valor x, eso, como hemos dicho, es f aplicado a g de x. G de x es la raíz de x menos 1. Por lo tanto, f aplicado a la raíz de x menos 1 nos da como resultado la raíz de x menos 1 al cuadrado, que no es otra cosa que el valor x menos 1. Veamos ahora qué es la función g compuesto con f aplicado a x. G aplicado a f de x no es otra cosa que la raíz cuadrada de f de x menos 1. Por lo tanto, dado que f de x es x al cuadrado, eso nos da la raíz cuadrada de x menos 1. En este caso, el dominio de g compuesto con f son todos los valores de x que están en el dominio de f, y de tal forma que f de x está en el dominio de g. El dominio de f son todos los números reales, y x al cuadrado siempre es un número
positivo, pero necesitamos en este caso que x al cuadrado sea mayor o igual que 1 para que esté en el dominio de G. Por lo tanto, x al cuadrado tiene que estar en el intervalo menos 1 infinito, lo que quiere decir que x tiene que ser o menor o igual que menos 1 o mayor o igual que 1. Concluimos entonces que el dominio de G compuesto con f es el conjunto de todos los valores que están entre menos infinito y menos 1, cerrado por la derecha, unido con el intervalo cerrado por la izquierda, 1 infinito, que no es otra cosa que el conjunto de los números reales menos el intervalo menos 1, 1. Ahora vamos a evaluar las funciones f compuesto con g y g compuesto con f en el valor x igual a 2. Recordemos que el dominio de f compuesto con g es el intervalo cerrado en la izquierda menos 1, infinito, y el dominio de g compuesto con f son todos los números reales menos el intervalo cerrado menos 1, 1. Y que la función f compuesta con g aplicado a x da como resultado x menos 1 y g compuesto con f aplicado a x da como resultado la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Entonces, x igual a 2 pertenece al dominio de f compuesto con g. De igual manera, x igual a 2 pertenece al dominio de g compuesto con f. Por lo tanto, ambas funciones están bien definidas para el valor x igual a 2. Evaluemos entonces las funciones. F compuesto con g evaluado en el punto 2 es igual a 2 menos 1 es igual a 1. Mientras que g compuesto con f evaluado en 2 es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos 1 que da como resultado raíz de 3. Si queremos evaluar estas funciones en x igual a menos 2, primero observamos que menos 2 no está en el dominio de la función f compuesta con g, pero sí está en el dominio de la función g compuesto con f. Evaluemos entonces esa función en el punto x igual a menos 2. Eso nos da como resultado la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 1, que es igual a la raíz de 3. Es decir, nos da el mismo valor que nos dio para x igual a 2. Veamos otro ejemplo. Consideremos ahora la función f de t igual a 1 sobre t al cuadrado menos 1. En este caso, queremos ver qué sería la función f compuesto con f y cuál es su dominio. Para ello, necesitamos primero ver cuál es el dominio de la función f. Bueno, la función f está definida para todos los números reales, excluyendo los valores 1 y menos 1, porque en esos valores el denominador se anula. Entonces, el dominio de f es igual a r menos los dos puntos menos 1 y 1. Para calcular el dominio de f compuesto con f, debemos saber para qué valores de t la función f de t alcanza los valores 1 o menos 1, ya que esos dos valores están excluidos del dominio de f y por lo tanto no pueden estar en el dominio de la función compuesta. Veamos primero para qué valores de t f de t es igual a menos 1. Queremos entonces que 1 entre t al cuadrado menos 1 sea igual a menos 1. Si yo multiplico ambos lados por t al cuadrado menos 1, me quedaría t al cuadrado menos 1 igual a menos 1. Por lo tanto, t al cuadrado es 0, es decir, t tiene que ser 0. 0 es el único valor para el cual la función f de t vale menos 1. Por otro lado, f de t igual a 1 entre t al cuadrado menos 1 igual a 1 implica que t al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 1. Es decir, t puede tomar los valores más menos raíz de 2. Entonces quiere decir que estos tres valores, t igual a 0, t igual a raíz de 2 y t igual a menos raíz de 2, tienen que estar excluidos del dominio de f compuesto con f. Nos queda entonces finalmente
que el dominio de f compuesto con f es igual a r menos 1, 1, 0, más menos la raíz de 2. Veamos ahora entonces qué es la función f compuesta con f. F compuesta con f aplicado a t es lo mismo que f aplicado a f de t. Eso quiere decir que eso es igual a 1 dividido entre f de t al cuadrado menos 1. Si reemplazamos f de t por su valor, nos quedaría 1 entre 1 dividido entre t al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 1. Operando, nos queda entonces en el numerador t al cuadrado menos 1 al cuadrado y en el denominador 1 menos t al cuadrado menos 1 al cuadrado. Evaluemos ahora la función f compuesto con f en el punto t igual a 1 medio. Si evaluamos en 1 medio, ¿qué nos queda? Arriba, en el numerador, 1 medio al cuadrado menos 1 al cuadrado y en el denominador 1 menos 1 medio al cuadrado menos 1 al cuadrado. 1 medio al cuadrado menos 1 al cuadrado son 9 sobre 16. Y el denominador es 1 menos 9 sobre 16. Entonces termina quedando el resultado final igual a 9 séptimos. Con esto terminamos nuestra segunda clase de la serie de álgebra de funciones.